Muy buenas noches, bienvenido al segmento Tu Salud de la emisión estelar de Telenoticias. Esta noche tenemos un invitado especial, él es médico interna y también hizo medicina crítica en Sedimat, el doctor Ezequiel Lugo. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Y tú? Todo muy bien y un placer estar aquí contigo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante a propósito que hemos oído en los medios de comunicación y en las redes sociales que se ha hablado mucho de fentanilo. Entonces vamos a hablar qué es esta sustancia, a qué familia de fármacos pertenece. Bueno, mira, el fentanilo no es más que un fármaco que pertenece a la familia de los opioides. Son fármacos derivados del opio o de sus derivados sin fin, en este caso el de la morfina principalmente. Y son fármacos que se van a utilizar en la práctica médica día a día como analgésicos. Son importantes analgésicos y coadyuvantes también a anestesias. Es importante resaltar, como ya dijiste, que pertenecen a las familias de opio, que estos actúan pues inhibiendo esos receptores de opio a nivel del sistema nervioso central. Son muchas las manifestaciones que podemos ver en los pacientes que usan este tipo de sustancia o que abusan de este tipo de sustancia. Se conoce que estos están desde más del 1960 que se usan en Estados Unidos en su uso médico. Entonces, ¿en cuáles enfermedades o cuáles pacientes específicamente que estén en una unidad de cuidado intensivo o que requieran este tipo de medicamento podemos usarlo? Bueno, mira, son analgésicos que se utilizan mayormente en pacientes que tienen dolor crónico, tales como los pacientes que tienen enfermedades terminales, como el cáncer, como tú dijiste anteriormente, en pacientes que tienen cuidados intensivos, que ameriten este tipo de analgésicos. También se utiliza en pacientes de postoperatorios que tienen un dolor intenso, pues también lo podemos utilizar. Hay que también resaltar que este uso médico que se le da al fentanilo, como es un uso profesional, se controla la cantidad de dosis que se le administra al paciente. No es lo mismo que se está usando en las calles, que vemos casos de sobredosis y pacientes que hasta personas que han fallecido por el abuso de estas sustancias. No, como tú dices, el Ujú, fentanilo que utilizamos en los hospitales, ujú. pues ya es un fármaco que ha sido estudiado y dosificado para el paciente, o sea, una dosis para la reacción que queremos tener del mismo. Ahora, del que están hablando, que está actualmente en las calles de algunos países, que se está convirtiendo en un brote, pues ya es un fentanilo que se está fabricando de manera casera por individuos no preparados al fin. Por lo tanto, no tenemos una dosis exacta de la cual se está administrando a la persona y por lo tanto vemos esos efectos que vemos día a día en las redes. Hay que resaltar entonces que no es tan malo el fentanilo como se cree. No, si partimos del Ujú. uso médico, no, es un gran aliado para los médicos y para los hospitales para poder tener estos pacientes sin esa sensación desagradable que es el dolor. Sí, es un gran ayudante. Analgésico, se usa también como analgésico para calmar el dolor. Analgésico, produce también un poco de sueño en estos pacientes, entre otros Síntomas. síntomas que podemos curar con este mismo. Podemos también resaltar cómo podemos, por ejemplo, darnos cuenta, fuera del uso médico, que una persona tiene una sobredosis de esa sustancia o que ha abusado por otro tipo de sustancia. Por ejemplo, como tú dices, que eso causa depresión del sistema respiratorio. Esa es la principal complicación o efecto no deseado, si es del fármaco o si es también del fentanilo que hablamos, fabricación casera, sería la depresión del sistema respiratorio. Estos pacientes pueden tener somnolencia, verse totalmente dormidos y también no van a poder dominar lo que es la respiración. Sí, hablando así para que el público pueda entenderlo. Ujú. Si deprime el sistema respiratorio, va a entonces disminuir la frecuencia respiratoria. También podemos observarlo a un examen físico así viendo el paciente que produce miosis en esos pacientes. Las Miosis, pupilas se le ponen pequeñitas. pequeñas, Entonces exactamente. hay que tener mucho cuidado. En este caso, este fentanilo que es un opioide, ¿cómo podemos revertir una sobredosis de este fármaco? Bueno, el mecanismo de acción propio del fentanilo no es más que ocupa los receptores de opioides, los MU en este caso. Ujú. Vamos a utilizar un fármaco que lo va a desplazar, que sería con un antagonismo competitivo, que es la naloxona, que también debe estar en los mismos hospitales que se está administrando ya el fentanilo como fármaco. Cuando un paciente usa de cualquier otra sustancia, se le puede hacer un examen de orina que se ve en este examen que ha abusado de alguna sustancia, porque se eliminan por la orina y también por las heces. ¿Qué otros métodos diagnósticos podemos usarlo para descartar una sobredosis por esos Bueno, por fármacos? la rapidez en que se evidencian los síntomas y efectos no deseados, no vamos a tener esa oportunidad quizá de tomar una muestra de sangre, nada por el estilo. Tenemos que saber la clínica, como te dije anteriormente, si es un paciente que se torna eufórico, disfórico, o por ejemplo tiene depresión del sistema respiratorio y miosis, como tú dijiste actualmente, ya debemos pensar que estamos ante una intoxicación por fentanilo. Y ya en este caso, pues lo ideal es que se administre el antídoto mencionado Claro. anteriormente. Hay que también hacer como, en este caso, como es una sustancia que se está abusando, que uno no tiene control en las calles, por eso han producido muertes,
que también cuando usan de otras sustancias, por ejemplo, las personas que de repente se usan mulas cargando, por ejemplo, drogas dentro de su estómago, que hay que tener cuidado. Por ejemplo, una vez son ingresados en un hospital, se le hacen estudios diagnósticos como su sonografía para descartar que no tenga ninguna perforación de los intestinos, también radiografía de tórax para descartar que haya un compromiso respiratorio. ¿Qué otros métodos diagnósticos se pueden usar en pacientes que tengan otro abuso de otras sustancias, por ejemplo? Ya tomografía, imágenes diagnósticas para evidenciar si el paciente tiene ya en su organismo el mismo, o también buscando el mismo metabolito activo a nivel de la sangre ya. Entonces hay que resaltar los usos del fentanilo médico como anestésico, analgésico. También hay que resaltar que hay otras manifestaciones, efectos adversos como vómitos, diarrea, prurito, es decir, ese picor en la piel, depresión del sistema respiratorio, o sea, todo estreñimiento en los pacientes oncológicos. Totalmente, sí, porque como pertenece a la familia de los opioides, hay otros fármacos como la loperamida, que también pertenece a esta familia, que utilizamos para eso. ¿Está disponible el fentanilo a nivel de venta en cualquier farmacia? No, no está disponible de venta libre porque es un fármaco que está contemplado en la Ley Nacional de Drogas para ser vendido actualmente por receta controlada. Solamente médicos que tengan este tipo de receta la pueden indicar. Resaltando ya todo lo que hablamos hoy, ya sabemos que es un medicamento que se usa mucho a nivel médico, ya sabemos cómo pues podemos diagnosticar los efectos. Si vemos un paciente que tiene una sobredosis por este fármaco, las presentaciones. Se usa a nivel endovenoso, intranasal, hay parches de fentanilo. Totalmente. En pacientes que tienen cáncer oncológico. Tabletas también tenemos, hay disponibilidad de tabletas, parches como dijiste, transdérmico, se puede utilizar también por vía nasal, y la endovenosa, que es la más que utilizamos. Bueno, hasta aquí el segmento de salud, espero que esta información le haya servido. Gracias, doctor Lugo, por acompañarnos. Ya sabemos qué es el fentanilo y cuáles son sus síntomas. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias a ustedes.